Arrancamos hoy con un tema que, está en el centro de muchas preocupaciones y conversaciones en España, la vivienda. Sí, sin duda. Acceder a un hogar, ya sea alquilando o comprando, se ha vuelto muy complicado para muchísima gente. Es que es una carrera de obstáculos y, claro, eso genera tensión social, debate político, está por todas partes. Totalmente. De hecho, una explicación que oímos bastante y que ha mencionado incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en alguna entrevista, es que el problema viene de la desigualdad económica. Ajá, La idea, es que esa brecha entre ricos y pobres es la causa principal de que los precios estén por las nubes y sea tan difícil encontrar algo. vale. Esa es una perspectiva conocida. Pero, el objetivo de esta exploración que hacemos hoy es ir un poco más allá. Queremos profundizar en los materiales que hemos reunido. Exacto. Y es interesante porque el conjunto de fuentes que analizamos para esta conversación apuntan a algo distinto. Sugieren que las causas de fondo podrían estar más bien en la regulación del mercado inmobiliario y, ojo, de forma muy importante, en la simple falta de oferta, o sea que no hay suficientes casas. Ya. Así que la gran pregunta que tenemos sobre la mesa ¿es de verdad la desigualdad el factor número uno detrás de alquileres de 1.000 euros de media? ¿O pesan más otras cosas de cómo funciona o no funciona el mercado? Exactamente. Y eso es lo interesante aquí, intentar cómo separar las capas del problema, ¿no? Claro. Porque más allá de los titulares o de ciertas narrativas políticas, si miras los datos específicos del mercado español, las dinámicas, pues igual la perspectiva cambia un poco. Ujú. Quizás nos da una visión más pegada a la realidad del ladrillo y las llaves, como quien dice. Vamos a ver qué nos dicen estos documentos sobre esas causas de fondo. De acuerdo, pues vamos a meternos en faena. La afirmación que se atribuye a Sánchez, según nuestros apuntes, es esa conexión directa. La vivienda es cara por la desigualdad. Sí. Y los textos que manejamos dicen que este diagnóstico es, lo califican de conveniente. ¿Conveniente en qué sentido? Pues en el sentido de que quizás desvía un poco la atención de evaluar si las políticas públicas concretas están funcionando o si la gestión administrativa en este tema es eficaz. Entiendo. Y aquí es donde los datos empiezan a matizar la cosa, ¿no? Exacto. Porque si miras las cifras comparativas que aportan los análisis, España no está necesariamente en lo más alto de los rankings de desigualdad de ingresos en la Unión Europea. Ah, mira. Hay otros países con indicadores parecidos o incluso peores en desigualdad. Pero la presión sobre los precios de la vivienda aquí en España sí parece especialmente fuerte. Mucho más que en otros sitios con desigualdad similar. Eso parece indicar el análisis tanto en alquiler como en compra. Los documentos mencionan, por ejemplo, a Portugal o Grecia, Ajá. países con niveles de renta per cápita y, estructuras de desigualdad que en ciertos momentos podrían ser comparables a España. Vale. Pero, según estos análisis, no han vivido esa tensión tan extrema y generalizada en sus mercados de vivienda como la que tenemos aquí. Entonces, si la desigualdad es parecida, pero el problema de vivienda es más grave aquí, eso sugiere que tiene que haber otros factores. Factores propios de España. Precisamente. Esa es justo la línea argumental que desarrollan las fuentes que hemos visto. Mm. Hay una que lo dice de forma muy gráfica, muy directa. La desigualdad, por sí sola, no construye pisos. Claro. Las leyes y la burocracia, en cambio, sí pueden impedir que se construyan o que salgan al mercado. O sea, que cambia el foco. Cambia totalmente el foco hacia la disponibilidad real de viviendas. ¿Cuántas hay y, sobre todo, por qué no hay más? Exacto. Vale, entendido ese primer contrapunto. Si la desigualdad no lo explica todo, ¿cuáles son esos otros factores que los materiales señalan como decisivos? Mencionan un primer bloque importante. Sí. Tiene que ver con el marco legal y cómo afecta a los propietarios. ¿Qué ocurre cuando las reglas del juego crean dudas o riesgos para alguien que tiene una vivienda y podría alquilarla? Este es un punto clave en los documentos, sí. Detallan varios problemas concretos que, argumentan ellos, desincentivan poner viviendas en alquiler. A ver. Uno muy destacado, la lentitud de los procesos judiciales si hay impago. Eso suena problemático. Sí, según indican, si un inquilino deja de pagar la renta, el lío legal para que el propietario recupere la casa puede ser larguísimo. ¿Cuánto de largo? Pues citan plazos que van desde los 8 meses hasta los 2 años. Depende del caso, de la saturación del juzgado. ¿2 años? 2 años sin cobrar y sin poder usar tu piso.
Entiendo que eso dé mucho miedo a un propietario. Exacto. El material analizado dice que ese riesgo que se percibe es un freno muy, muy grande. Ya. Otro ejemplo que se comenta es el efecto de algunas regulaciones de precios de alquiler. Mencionan el caso de Cataluña. Sí. Según el análisis que presentan las fuentes, cuando se pusieron controles de renta allí, pasó algo quizás inesperado. ¿El qué? Que miles de propietarios decidieron sacar sus pisos del mercado de alquiler de larga duración. ¿Y qué hicieron con ellos? Pues o venderlos, o pasarlos a alquiler de temporada, o simplemente dejarlos vacíos, por la nueva regulación. Vaya. Pero eso entonces reduciría la oferta para quien busca un alquiler normal y estable, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegan los documentos. Una reducción clara de la oferta en ese segmento regulado. Y eso a su vez... Pues podría meter más presión todavía sobre los precios en el mercado no regulado o empujar a la gente a soluciones peores, menos seguras. Entiendo. Y hay un tercer elemento que sale una y otra vez. El miedo a la ocupación ilegal. El fenómeno ocupa. Sí, eso también se oye mucho. La percepción de que es difícil y caro recuperar una vivienda ocupada ilegalmente, pues lleva a algunos propietarios, sobre todo de segundas residencias o pisos heredados, a preferir tenerlos cerrados, vacíos, antes que arriesgarse alquilándolos. O sea que tenemos un cóctel. Miedo a impagos largos por juicios lentos, regulaciones que a veces quitan pisos del mercado y miedo a la ocupación. ¿Cómo conectan todo esto las fuentes? Pues al juntar estos puntos, la visión que sale del material es la de un entorno de mucha incertidumbre, mucho riesgo para el propietario. Claro. Y argumentan que este clima es un desincentivo muy potente para sacar viviendas al mercado de alquilar. Lógico. Si menos gente quiere alquilar sus propiedades por estos miedos, la oferta baja. Y si la oferta baja pero la demanda sigue alta o crece... Los precios suben. Exacto. Más competencia por los pisos que hay y presión al alza en los precios. La seguridad jurídica para el que alquila, según esta óptica, no es un privilegio, Sino una condición necesaria para que haya más oferta y, quizás, precios más razonables. Vale, queda clara esa primera parte del diagnóstico alternativo que presentan, pero señalan otro factor como igual de crítico, o quizá más a largo plazo. Sí, Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, como decías. Hablamos de la construcción de vivienda nueva. fundamental. Los datos que dan los documentos son, bueno, impactantes como poco. Sí, las cifras hablan solas. Ahora mismo se calcula que en España se empiezan o acaban unas 100.000, quizá 120.000 viviendas nuevas al año. Que suena mucho, pero... Pero hay que ponerlo en contexto, claro. ¿Y cuál es el contexto? ¿Cuánta vivienda nueva haría falta? Pues las estimaciones que manejan las fuentes sobre cuántos hogares nuevos se crean y la demanda estructural hablan de más de 250.000 viviendas al año. ¿Más del doble? Sí, o sea, se estaría construyendo menos de la mitad de lo que el país necesitaría solo para absorber la nueva demanda. Y eso sin contar que hay que reponer el parque viejo o cubrir déficits que ya teníamos. Menos de la mitad. Y el contraste es aún mayor si miramos un poco para atrás, ¿no? Los documentos recuerdan la época de antes de la crisis de 2008. Exacto. En los años del boom inmobiliario, por ahí por mediados de los 2000. ¿Cuántas se hacían? Pues se llegaron a construir más de 600.000, incluso 700.000 viviendas en un solo año en algunos momentos. 700.000. Comparado con 100 y pico mil ahora. Es una caída brutal. Un parón drástico y que se ha mantenido en el tiempo. La pregunta es obvia. ¿Por qué? Si hay tanta demanda y los precios están altos, ¿por qué no se construye mucho más? ¿No hay suelo? ¿No hay dinero? ¿Qué dicen los análisis? Pues los análisis apuntan a varias cosas, pero ponen mucho el acento en dos. La primera, faltan promociones de obra nueva que sean de verdad asequibles para la gente normal. Ajá. Ponen el ejemplo de alguien joven o una familia con sueldo normal que busca piso nuevo en Madrid, Barcelona o una ciudad grande. Sí. Pues hay poca oferta, y lo poco que hay suele tener precios prohibitivos, muy desconectados de los salarios. Faltan proyectos para esa primera vivienda asequible. Entendido. ¿Y el segundo factor clave para explicar por qué se construye tan poco? Aquí es donde los documentos son muy críticos. La lentitud, la complejidad de los trámites burocráticos. Ah, la burocracia. Sí, para desarrollar suelo, para conseguir las licencias de obra, conseguir todos los permisos para empezar a construir, puede llevar fácil más de 2 años en muchos sitios de España, a veces 3 o más. Más de 2 años solo en papeleo, antes de poner un ladrillo. Correcto.
Y no es solo esperar el sello final, el material lo describe como una carrera de obstáculos, que si recalificar el suelo, que si aprobar el plan urbanístico, licencias ambientales, proyecto de ejecución, licencia de